Estamos en comunicación telefónica con Leonardo Balazzi, educador social y trabajador de la salud, integrante del grupo Paysandú por un Uruguay soberano, UPM2. Y con él le damos primero la bienvenida. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua y Claudio Gallo te saludan. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Buenas tardes y muchísimas gracias a ustedes para poder informarle no solo a las y los uruguayos que estén del otro lado de la orilla del charco, sino a los argentinos y argentinas que como tú decías, Latinoamérica vive la misma problemática sobre el avasallamiento de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Claro, ¿no? Y qué pujante está el capitalismo monopólico sobre eso, ¿no? Que como que tiene como una cuestión muy atenta en los recursos estratégicos y naturales, lo hizo toda la vida, pero ahora pareciera que hay una profundización mayor sobre eso, y hay un tema que nosotros hablábamos, Leonardo, yo creo que vos sos una persona que más o menos tiene mi edad, o por ahí un poquito más, no vamos a decir los años, no tiene nada que ver. Lo que quiero decir es que cuando yo era chico escuchaba, o cuando era adolescente escuchaba, bueno, ya van a venir las guerras por el agua, ya van a venir, y estamos ahí, ¿no? Como diciendo, llegaron finalmente. Sí. Como si no son guerras armadas, pero son guerras estratégicas que tienen que ver con los gobiernos. ¿Qué nos podés contar sobre este tema de los contratos secretos firmados por los gobiernos de Uruguay ahí con respecto al agua y cómo ves el panorama? ¿Cómo se puede revertir eso? Mirá, yo también escuché durante años esa versión y que se iba profundizando y que se iba acercando a ese momento, ¿no? De que venían por el agua. El tema es que en algún momento se hablaba de alguna guerra por el agua, o que iba a haber algún tipo de violencia por el agua. Bueno, no. El agua se la llevan a través de contratos secretos. Sí. Contratos secretos que firman los diferentes gobiernos que hemos tenido acá en Uruguay, de todo índole, y que seguramente los que vamos a seguir teniendo, lamentablemente por la correlación de fuerza que se ve, van a seguir haciendo lo mismo. Contratos secretos que se firman con multinacionales y que entregan el agua, la tierra, la soberanía, la educación pública, contratos que nuestros estados que no tienen los recursos económicos y se endeudan, generando más deuda externa, para poder contemplar los requerimientos de estas multinacionales que vienen a instalarse y de lo único que ponen arriba de la mesa como argumento para entregar todo esto que yo decía es la generación de fuente de trabajo. Generación de fuente de trabajo que para el que indaga un poco, se informa, es al revés. Estos emprendimientos, estos contratos secretos con multinacionales que vienen a instalarse con bombos y platillos acá en Uruguay, generan más desocupación. Eso lo hemos con técnicos que han estudiado, que se han informado sobre lo que es, en este caso estamos hablando de la forestación, pero también de otros rubros de multinacionales que se vienen a instalar acá, que lo que vienen es a llevarse el dinero. Este fin de semana estuvimos participando en Arasatí, San José, una playa prácticamente virgen acá en Uruguay, donde se va a instalar el llamado Proyecto Neptuno, una empresa israelí que viene después de que se ha contaminado casi todos los cursos de agua del Uruguay por la producción extractivista, sojero, forestal, de monocultivo transgénico, y se piensa potabilizar para toda la zona metropolitana, que estamos hablando de más de la mitad de la población de Uruguay, sacando agua del tercer río más contaminado del mundo, que es el Río de la Plata, ¿verdad? Claro. Todo negocio que le cierra a estas empresas, pero que no viene a solucionar los problemas. No. Sí, a liquidar, por ejemplo, una zona preciosa, que podía adaptarse al turismo, que podía ser conservada de otra manera, y no, todo es entrega, todo se entrega por acuerdos negociados económicos que terminamos pagando carísimo, no solo económicamente, sino ambientalmente,
socialmente y que se encarga, por supuesto, hay siempre actores que están en lo social que se encargan de enfrentarnos trabajadores contra trabajadores. Claro. Eso ha sido lo que viene pasando hace muchísimos años en Uruguay y claro, se ha acentuado. Ustedes estuvieron informados seguramente que la zona metropolitana estuvo 90 y pico días con agua salinizada y no potable, reconocido por las propias autoridades, ¿verdad? Claro. Y bueno, y ahora acá en esta zona del litoral tenemos la amenaza, ya se están haciendo pozos para sacar agua del acuífero Guaraní, en un poblado acá que limita con la ciudad de Tacuarembó, de Paysandú con Tacuarembó, en la localidad de Tambores, para realizar la primera experiencia en el mundo de producir hidrógeno. Acá le llaman hidrógeno verde porque la idea es, hoy en día andan muchos capitales volátiles en el mundo, Sí. donde el apostar a una energía renovable, que le ponen el nombre verde, es la posibilidad de apropiarse de esos fondos que andan de inversión y poder adquirirlos, ¿verdad? Entonces le ponen estos títulos rebombantes, en cambio cualquiera, no precisa ser ni químico ni físico, sabe que el hidrógeno no tiene color, ¿verdad? Claro. Y bueno, acá se va a hacer la primera experiencia de hacer metanol con agua, la mejor que tenemos, que es la que se saca del acuífero, salada, limpia, y se lo pone como a un gran logro, Claro. cuando es todo lo contrario. Y así vamos, pasito a pasito, cuando queremos acordar ya está todo cocinado, ya están firmados los contratos, Sí. los gobiernos que hemos tenido y tenemos se encarga de esa parte, y bueno, ahí está la posibilidad de la gente de organizarse y de hacer algo. Leonardo, lo que vos estás contando, para resumir un poco y en un aspecto un poco más simple, no digo que no se entiende perfectamente, digo, pero por ejemplo, en Uruguay lo que pasa es empresas que contaminan y después se contratan empresas para purificar lo que contaminaron otras empresas y son todas extranjeras, digamos, no son empresas nacionales. Y Uruguay cuenta con, digamos, con los recursos necesarios para poder hacerse cargo del tema. Sería muy fácil, o sea, primero que no hay ninguna intención. Claro. Cambiando el modelo productivo, evitaríamos todos estos gastos económicos, Claro. gastos ambientales, gastos sociales. Eso para empezar. Como estos gobiernos no tienen pensado en ningún momento que la gente coma sano, saludable, que cuidar las tierras para producir alimentos, cuidar nuestros cursos de agua para que no se contaminen, todo por el contrario, acá la única variable que se ha manejado para generar fuentes de trabajo ante la gran desocupación que hay en Uruguay es la inversión extranjera. Que nosotros no nos oponemos a la inversión extranjera, pero no este tipo de inversión extranjera donde durante años se le hizo toda una normativa para beneficiarlos y exonerarlos de todo tipo de impuestos para que no paguen nada acá, sino para que solamente ganen. Inclusive el peor contrato de todos, que nosotros más luchamos en contra, fue firmado el 7 de noviembre del 2017 con un PM2, el que hace poco derramó en Pueblo Centenario, Tacuarembó, 1 millón de soda cáustica al arroyo que después fue al Río Negro. Oh. Ese contrato entrega la educación pública. Ya había multinacionales y históricamente la educación pública uruguaya ha sido de apetito para organismos internacionales de crédito y inclusive de la educación a nivel internacional, pero siempre la fortaleza de los sindicatos había evitado ese tipo de injerencia. Hoy en día está legitimada a través del contrato firmado con UPM de las que las multinacionales a través de sus fundaciones eduquen a nuestras niñas, niños, adolescentes. Es la entrega, es la colonización de las futuras generaciones, de los aprendizajes, e inclusive, al no pagar nada, porque, como te decía, diferentes leyes, para poner un ejemplo, la ley llamada de zona franca,
donde se instalan siempre estas empresas, para no pagar absolutamente nada, sí pagan impuestos en el país de origen, ¿verdad? En este caso, esta empresa finlandesa paga impuestos en Finlandia, pero acá está exonerado de absolutamente todo. Claro. Entonces vienen con ese cuento de la generación de fuente de trabajo, donde en los hechos se termina comprobando que es más desocupación, más miseria, más ríos contaminados, más tierra improductiva, más caros los alimentos porque los tenemos que importar. Es toda una cadena donde la desesperación de la clase trabajadora uruguaya, que en su representatividad ha sido cómplice mayoritariamente de este tipo de entrega, también hay que decirlo, termina en un embudo sin salida, y donde nos vemos embretados todos, los que estamos de acuerdo, los que no estamos de acuerdo, los que lo agarran por desesperación para conseguir un ingreso para poder pagar la olla, claro, y los cómplices. Todos en un embudo estamos. Lo que no queremos, los que lo hacen por desesperación y lo aceptan, y los cómplices. Cuando hablas de la complicidad de la clase trabajadora, ¿hablas del silencio que hace o de las direcciones sindicales? Porque, por ejemplo, acá en Argentina pasa eso, ¿no? Digamos, hay un aparato sindical que en vez de favorecer a la clase trabajadora la perjudica, digamos, no defiende a la clase trabajadora, está siempre a favor de las empresas o de la patronal, y encubierto, ¿no? Porque pareciera que defendiera, pero no defiende. ¿Hablas de eso? Exactamente, acá tenemos, no sé si tomarlo como positivo o negativo, una central única de trabajadores, ¿verdad? Sí. Es el PIT-CNT. Para cuando se votó si se estaba a favor o no de firmar el contrato con UPM en el 2017, sí, por una mayoría abrumadora, la mayoría de los sindicatos votaron a favor de esta entrega. Ajá. Así que, salvo excepciones, sindicatos chicos, hoy en día, por ejemplo, ya si querés, para ir informándole a la gente qué es lo que estamos intentando hacer, sí, más allá de organizarnos, de realizar charlas, mesas redondas, informando, tratando de que la gente tome conciencia, se está desarrollando un gran desafío, que es la posibilidad de manera vinculante, la última quizá de las posibilidades que tenemos, a través de convocar un plebiscito, una reforma constitucional, porque estos contratos no están regulados por la Constitución uruguaya. Hay un vacío legal en la misma, en la cual no pone ningún tipo de parámetro. Se pueden firmar contratos que pueda decir entregar lo que sea, que la Constitución uruguaya lamentablemente no hace ningún reparo. Entonces estamos recolectando firmas hace 2 años y medio, sí, con un arduo trabajo militante, porque, como te decía, tenés todo el sindicalismo, o el 90% del sindicalismo, que hace oídos sordos a este planteo. Tenés a todo el aparato político partidario que está a favor de esta entrega, y tenés a la desesperación de la gente por conseguir una fuente de trabajo. Con todas esas trabas, movimientos como el nuestro, con recursos muy menguados, estamos tratando de llegar a la gente de la manera que sea. Por eso esta reforma constitucional lo que plantea, haciéndotela sintéticamente, 3 cosas fundamentales: que se declaren nulos todos los contratos firmados con las multinacionales y que entregan lo que te decía, la soberanía, el agua, la tierra, la educación, y que deban pasar por el Parlamento. Pero como el Parlamento hoy en día no es confiable, se le pide que se pueda aprobar este tipo de contratos, que ya no serían contratos, sino que pasarían a ser leyes con mayorías especiales. E inclusive la reforma que estamos planteando, unas cosas de lo más novedoso, es que si el Parlamento aprobara un tipo de ley que entregara nuestras posibilidades de desarrollo, que se pueda convocar un referéndum, pero los referéndums acá están, se necesita mucho más que para un plebiscito. En este caso, para el plebiscito necesitamos el 10%
de las y los habilitados para votar de nuestro país. Los referéndums exigen el 25%. Lo que estamos planteando es que se iguale al 10% los plebiscitos y los referéndums. ¿Qué lograríamos con esto? Una posibilidad de por lo menos de tener un control sobre la clase política partidaria que ha hecho estos perjuicios, o sea, ha sido cómplice de estos perjuicios, y también de que el pueblo se empodere de alguna manera y termine decidiendo qué es lo que quiere de su futuro. Por ejemplo, si quiere que estar como estamos hoy en día, con todo privatizado, con el agua entregada a las multinacionales, con todos nuestros cursos de agua contaminados, la tierra extranjerizada, la educación en manos de multinacionales, pero que el pueblo lo decida, que no sea impuesto a través de lo que decida el gobierno, firmando un contrato con una multinacional. Yo creo, no sé si soy claro. Sí, más que claro, por supuesto. Es un poco, digamos, una jugada fuerte y le tienen que salir muchas cosas. La gente tiene que tomar conciencia de esto que vos estás diciendo para poder inclinar la balanza, ¿no? Más teniendo en cuenta que, por supuesto, el oficialismo está en contra de la reforma constitucional, pero también está en contra del progresismo de la reforma constitucional que ustedes están planteando. ¿Estoy diciendo bien o me estoy equivocando? Claudio, el progresismo fue el que firmó este contrato, el peor de todos. Claro. Este gobierno ha realizado una continuación y ha firmado cerca de 5 contratos del mismo tenor, no tan grande, pero en la misma línea. Sí. O sea que la complicidad del gobierno y la oposición descarta toda posibilidad de que por ahí venga alguna mejoría para lo que estamos defendiendo, ¿verdad? Claro. Está en juego acá la posibilidad de que el pueblo logre tomar conciencia o nos hundimos todos, ¿verdad? Es una cuestión de que hoy el pueblo, que sea una gran mayoría, en la desesperación por trabajar, no mira si mañana sus hijos se le van a morir de cáncer. Hay una gran disyuntiva y hay gente que te lo ha dicho en la cara, nos ha dicho en la cara cuando estamos siempre en las ferias y eso, que bueno, mientras se pueda pagar las cuentas y vivir hoy en día y mantener a la familia, el día de mañana se verá. Ah, claro, bueno, hay una... Con eso ya Sí, hay una idea, pero también... El día de mañana se ve. Esa es la conclusión del trabajo que ha hecho el capitalismo, que lo ha hecho excelente, ¿eh? Digamos, si uno combate el capitalismo, pero ellos han hecho un trabajo excelente, digamos. De ellos tomaron la cabeza de la gente, le sacaron la conciencia, le sacaron la visión de un futuro colectivo, crearon el sálvese quien pueda, crearon el que te importe cuidar tu quintita y no tu vecino, digamos. Eso es un triunfo del capitalismo que hay que derrotar y que la gente lo lleva adelante como si nada, ¿eh? Sí, la idea es la acumulación de los grandes capitales a través de estas empresas, que a veces lo único que se sabe que es el nombre de la empresa, porque son sociedades anónimas, que uno empieza a indagar de quién depende o quiénes son los que están al frente de estas empresas y terminan llegando a los que son los dueños del mundo económicamente hablando. Claro, pero ustedes tienen el mismo problema que tenemos nosotros. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, porque la idea de que, por ejemplo, siempre para nosotros Uruguay fue, por lo menos para mi visión, ¿no? En la República Unitaria de Uruguay era un país donde, bueno, había muchas empresas extranjeras, un país más inclinado hacia el capitalismo, salvo las personas que han peleado hace muchos años por otra idea, y que sí, que todo es más importado que en Argentina y demás, ahora no tanto, ¿no? Pero nosotros ahora tenemos un problemón que es, cuando uno analiza la clase política, se da cuenta que la clase política es una clase política empresarial. Entonces, en los estrados están sentados políticos que son empresarios y que defienden sus intereses. ¿A ustedes les pasa lo mismo? Sí, y si no lo son, porque podría decirse que no son, a veces llegan
empresarios, podríamos decir, la clase media, la burguesa venida menos, llega a los estratos del Parlamento, pero llega invirtiendo y llega financiado por los grandes capitales. Claro. Entonces, después que llegan, estoy hablando del tenor que sea progresismo, la llamada derecha, la ultraderecha, que también existe acá, llegan para cumplir una función al Parlamento. Claro. Por supuesto que en el medio van acarreando muchísima gente que se suma a estos partidos por desesperación por un trabajo, que se suma a estos partidos porque todavía cree en las divisas. Acá hay tres cosas que sostienen a esta forma de democracia tutelada que tenemos, porque la democracia que se le ofrece a las y los uruguayos y a los argentinos también y a las argentinas también, es que la participación es votar si a los 5 años, si no te gustó, tenés la posibilidad de cambiarlo. Claro. Esa es la llamada democracia que tenemos acá, algo irrisorio que no tiene nada que ver con democracia. Claro. Y bueno, en ese interín, esa democracia, esa forma de llegar a los estratos de gobierno o de parlamento, van acarreando de todo, necesidad, claro, clientelismo político. Y bueno, yo te decía que esto se sustenta, esta democracia tutelada, en el voto obligatorio, en las empresas públicas como lugar de clientelismo político y la posibilidad de que la gente participe, que se la engañe, que la gente participa votando. Claro. Esas son las cosas que sustentan ese sistema democrático, entre comillas, y que habilita a que muy difícil se llegue un partido político que plantee algo diferente, porque la propia base que sustenta eso está con una necesidad enorme de laburo, está, como tú dices, no tiene ese grado de conciencia para darse cuenta quién puede defender su clase y quién no, y termina apoyando a veces un trabajador a su propio enemigo de clase que después lo va a perjudicar y lo va a hundir en la miseria. Claro. Todas esas contradicciones hacen hoy que estemos en esta situación. Si tuviéramos una clase obrera con otro grado de conciencia, seguramente no estaríamos en esta situación, ¿verdad? No, claro, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sí, esta democracia que te obliga a votar al menos malo, ¿no? Porque siempre el menos malo termina siendo más de lo mismo, digamos, ¿no? Por lo menos nosotros que te llevamos ya casi, ahora se van a cumplir 40 años a mí me gusta hablar de deudocracia, porque desde que volvió la democracia, en realidad lo único que ha hecho es endeudarnos. Claro, cuando uno recorre las estadísticas, no sé lo que le pasa allá en Uruguay, pero nosotros cuando se fue la dictadura, por ejemplo, o cuando fue la dictadura acá en el 76, la deuda externa de Argentina era irrisoria, pero irrisoria. Y lo que vino después... Sí, es exactamente igual acá. La dictadura militar, o sea, los asesinos, torturadores, secuestradores y violadores se robaron todo, pero no solo para ellos, acomodando sus jubilaciones de privilegio, sino que acomodaron al gran capital. Claro. Ahí generaron ahí se engrosó la deuda externa uruguaya, casi al triple, pero en la democracia tutelada que le llamo yo, también cada gobierno de los extractos se te ocurra han incrementado la deuda externa de forma impresionante, así como se aumenta la población carcelaria, ha sido el aumento de la deuda externa. Una cosa se ha sextuplicado, porque ya está cerca de 60.000 millones de dólares la deuda externa uruguaya, y por supuesto, lo que se paga es, lo que pagamos el pueblo, son los intereses de la deuda, ¿verdad? Bueno, la deuda es impagable. Seguro. Mauro, perdón, te cambié el nombre, Leonardo. Mauro era el otro entrevistado. Leonardo, ¿para cuándo es el plebiscito? ¿Para cuándo sería? Los plebiscitos, o sea, reformas constitucionales, se realizan junto con las elecciones nacionales, sí, cada 5 años, y en este caso sería el último viernes de octubre del año que viene.
para juntar las firmas, o sea, este 10% de la población, Sí. para las y los uruguayos que están escuchando ahí en Buenos Aires y que quieran firmar, porque la papeleta está también por internet, Sí. se tiene hasta marzo, abril, o sea, 6 meses antes. En abril ya tendríamos que estar entregando las 270.000 firmas. Está difícil para conseguir las firmas por todo lo que te estaba enumerando y también más trabas que hacen a la falta de militancia. Hay mucha hay mucho negatividad en la gente que se pueda llegar a este tipo de enfrentamiento, porque estamos enfrentando a los dueños del Uruguay. Hoy ya los dueños del Uruguay no son los viejos latifundistas que tenían, que lucharon, como tú decías, en otras épocas. Hoy los dueños del Uruguay son las multinacionales. Claro. Hoy mandan más, en algunas localidades, por ejemplo, de mi departamento, hay localidades más pequeñas de la ciudad principal que son feudos de ellos. Claro. O sea, no solo que ayudan ayudan entre comillas con la ambulancia para la policlínica o con la computadora para los liceos, sino que mandan más que los alcaldes, mandan más que cualquier ellos entran, me han comentado la Fundación UPM, que es el padre de los cánceres que tenemos acá en Uruguay, la que más saquea, la que más utiliza agua y contamina, la que más tierra tiene. Bajan unas camionetas, las más grandes que hay en Uruguay, sí, y entran en un centro educativo como que si fueran autoridad de la educación. Hojilla, acá tenemos una colonización impresionante. Hoy dan clases sobre cómo ayudan en Uruguay y de las bondades de este modelo productivo forestal, con la complicidad de las autoridades de la docencia y de todos los gremios de la educación. O sea, la impunidad es grandísima también. Y esos dueños del Uruguay, nuevos, las multinacionales, no los viejos terratenientes, son la autoridad máxima acá en Uruguay. Como por ejemplo, si tiraron, como el otro día, 1 millón de litros de soda cáustica envenenando la producción y todos los animales que tenía un productor cercano, dijeron clarito, bueno, al año vamos a ver si se produce otro episodio de esto, vemos qué hacemos. Claro. Esa impunidad, o por ejemplo, acá en una localidad de Paysandú, que utilizaban 14 agroquímicos que no estaban autorizados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuando se descubrió, dijeron, bueno, hay que autorizarlo. Y a los 15 días vino la autorización de que se podían utilizar esos herbicidas y pesticidas. O sea que no era, cuando se descubrió no había que castigarlos, sino autorizarlos. Sí, se amenaza con multa, pero enseguida ellos saltan y dicen, bueno, si pone multa dejamos gente sin trabajo. Claro. Siendo multas irrisorias, porque ahora aparentemente con este millón de litros de soda cáustica que tiraron a un arroyo, se lo amenazó con $40.000. Recordad que UPM gana más de $1 millón por día acá en Uruguay porque no paga absolutamente nada. Es todo ganancia, ¿verdad? Claro. Bueno, con $40.000 se los amenazó y yo no creo que la vayan a pagar. Capaz me equivoco. Se va a dar vueltas y vueltas hasta que se le va a considerar, según UPM, se le va a poner un discurso a lo que pasó que cubra la irregularidad que se cometió, ¿verdad? Estamos hablando que en Uruguay se instaló, en Pueblo Centenario, en la localidad de Paso de los Toros, Tacuarembó, la planta de pasta de celulosa con mayor tecnología del mundo, ¿verdad? Claro. Y resulta que tenía una pileta que se filtraba la soda cáustica. Es una cosa y inclusive si un vecino productor no lo denunciaba, nadie se enteraba. No, claro. Para que te tengan idea. Claro. Y otra cosa, esta planta de UPM2 tiene una comisión de seguimiento, que es para llenar la fórmula, ¿verdad? Sí. O sea, participa el gobierno, representantes de la empresa y representantes de la comunidad, que fueron los que sacaron a la opinión pública esta denuncia. Sí. Pero, recordad, y los argentinos saben mejor que nosotros,
la planta de UPM1 en Fraiventos y la planta de Conchillas en Colonia, apenas se inauguró, desapareció la comisión de seguimiento. O sea, pueden estar tirando toda la contaminación que quieran, que nadie se va a enterar de nada, ni nadie va a decir nada, porque no hay ningún tipo de control, ni nadie que pueda llevar datos fehacientes de lo que se está haciendo ahí. Claro. Te hago una pregunta, Leonardo, hablando de esto de contaminación y de que ya pasaron varios años con el conflicto. ¿Te acordás cuando se instaló la pastera? Hubo un conflicto, si se quiere, ambientalista internacional, ¿no? Que Argentina se oponía a que instalen la pastera ahí en Uruguay, y que hubo movimientos de Uruguay también que hacían lo mismo, pero finalmente la pastera se instaló. ¿Y cuáles son los resultados de contaminación que hubo? Porque ellos, por supuesto, que dicen que nunca van a contaminar nada, que todo lo que hacen ellos está bien, y que es mentira que la gente denuncia contaminación y demás. ¿Cuál es el resultado de ese ya varios años después? ¿Cuántos años hace que la pastera está instalada? ¿10 años? 2007 se inauguró la de acá, la que estuvo todo ese conflicto. Más, 17 años. 16 años. ¿Qué te parece? Un montón de años. Claudio, no sabemos absolutamente nada, porque Uruguay no tiene la forma de hacer análisis, porque no tiene los elementos y la capacitación, los elementos tecnológicos para hacerlo, sí. Y el acuerdo es que lo realiza la propia empresa. ¿Y a simple vista no se ve cómo está el río y demás y esas cosas? Y habría que llegar, como hemos tenido desde los ministerios de salud cómplices, sí, los gobiernos cómplices, se debería entrar por la fuerza en un barco por el lado por el lado del río Uruguay, y ir con científicos independientes y hacer los análisis. Claro. De otra manera no se me ocurre que podríamos tener la verdad de lo que está pasando. Claro, eso lo tendría, eso lo tendría que hacer el Estado, abrir la puerta para que hayan análisis ahí como corresponde. Gente que vive en Fraiventos nos ha dicho que han aumentado pila los casos de cáncer, pero es imposible aseverar de que son relacionados a la instalación de UPM1, por ejemplo, en Fraiventos. Claro. Leonardo, se nos va el programa. Tenés que hacerlo lo más breve posible, concluir con la idea de esta juntada de firmas, o lo que nosotros no te preguntamos y que vos querés contar, lo podés hacer a partir de este momento lo más breve posible, por favor. Bueno, decirle a las y los uruguayos, a las y los argentinos también, pero en este caso que quieran firmar por este plebiscito para frenar esta entrega de todos nuestros recursos, que es la única posibilidad de desarrollo que tienen los pueblos, que se arrimen, que se informen. En algún momento, Claudio, cuando estés por acá, la idea es dejarte contactos para uruguayos que se quieran comunicar. Sí, por supuesto. También ir viendo la posibilidad de ir armando, de que podamos estar por ahí. Armamos una mesa redonda donde analizamos desde los 4 puntos de vista: económico, social, cultural y ambiental, de cómo nos perjudican estos contratos. Y es una mesa redonda que ya fuimos a 3 localidades del litoral uruguayo, 5 compañeros muy estudiosos y del lado del pueblo, y bueno, en una de ellas capaz que en unos meses podemos andar por ahí, para que las y los uruguayos, más allá de su camiseta partidaria, puedan pensar por sí mismos, abrir los ojos y decir, bueno, esto está pasando y esto es grave. Si mi partido político que voto está a favor de esto, bueno, lo voy a tener que pensar. Por lo menos que haga ese juego ese ensayo de error y saber dónde puede estar parado, ¿no? Porque digo, dejarnos un poco de fanatismo por nuestras divisas por política partidaria que tanto daño nos ha hecho, y ponernos a pensar en qué beneficia más a la clase trabajadora, ¿verdad, Claudio? Claro. Bueno, un llamado a la toma de conciencia y al compromiso
que la gente se comprometa, que se dé cuenta que vamos hacia un túnel sin salida cuando realmente tenemos una salida mucho más favorable. Muchas gracias, Leonardo, por estos minutos que nos diste. Te vamos a volver a llamar en algún momento para ver cómo está la cosa y te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Claudio, de mi parte, de todo el grupo acá de Paysandú, y bueno, estamos a las órdenes y ya nos vamos a encontrar para poder arrimarle más datos, porque hoy lo mío ha sido más que nada algo expositivo, pero los fundamentos están en estas charlas que vamos realizando, estas mesas redondas, donde ahí sí queda, donde nunca se presenta el del lado de los que nos están entregando, ¿no? Nunca en las mesas redondas nuestro hay presencia de los porque se sabe que hay una verdad sola, sin querer ser dueños de la verdad, porque eso no es así, pero hay cosas que son irrebatibles, irrefutables. Por supuesto. Los datos estadísticos. Gracias, bueno, Claudio, un abrazo grande a todos ahí. Que esté muy bien. Estuvimos en comunicación telefónica con Leonardo Balazzi, educador social y trabajador de la salud, integrante del grupo Paysandú por un Uruguay soberano UPM2.